Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Esta es la pastora Priscila Torres, acompañada de su esposo Juan Colón. Queremos que usted se una con nosotros a este culto de adoración que daremos a nuestro Señor. Únete en esta oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu protección, Señor, porque aunque están ocurriendo situaciones difíciles en nuestra isla, vemos también tu brazo protector sobre esta isla que tú, Señor, has bendecido en muchas formas. Te pedimos que la paz tuya reine en los corazones de nuestros hermanos ponceños y de los pueblos que rodean este lugar donde se está dando la situación de temblores constantes. Tú eres, Señor, el que preservas la vida, Dios mío, porque tú eres el que la das también. Te pedimos, Señor, que la paz tuya reine también en nuestros corazones. Padre del cielo, a ti queremos dar la gloria y la honra porque tú la mereces. Sabemos que tu voluntad es perfecta y tú, Señor, sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros y que no nos vas a dejar solos ni desamparados de tu ayuda. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te pido que ahora te unas a nosotros con un cántico que tal vez tú conozcas, que lleva como título Yo sé que estás aquí. Aleluya. Gloria sea al Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Santo es el Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. El Señor está a tu lado también. Siento tu caminar.
te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Bendita sea tu presencia. Queremos darle las gracias a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, amiga que se une a nosotros en este momento de adoración y culto virtual a nuestro Dios. Sabemos que no estamos haciendo esto prácticamente por decisión propia, sino que estaremos en la mañana del domingo en nuestro templo, pero somos obedientes a las leyes también de esta tierra, pero no dejamos de darle a nuestro Dios la gloria y la honra que Él se merece. Por eso es que te invito en estos momentos a que busques tu Biblia, porque estaremos reflexionando acerca de la palabra del Señor bajo el tema aceptando la soberanía de Dios para mi vida. Lo que está pasando está bajo el control del Señor. Aún lo que pasó en esta mañana del sábado, que nos despertamos con un temblor bastante fuerte, y muchos pensarán, bueno, está la pandemia y ahora también Puerto Rico volvió a estar temblando, pero sabemos que Dios tiene el control de todo y todo tiene su propósito. Así que te invito a que busques tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 8, que estaremos en el versículo 28, tomándolo como el eje central de la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Vuelvo y repito, Romanos 8, 28, había dicho Efesios, es que también vamos a estar usando el libro de Efesios, así que discúlpame. Romanos 8, 28, aleluya, gloria sea el nombre poderoso del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y te invito a que leamos esta porción de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvemos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aleluya. Y esta será nuestra base escritural que tendremos en esta noche en consideración
Aleluya. Digo noche porque es que estamos grabando esto en la noche, pero usted lo va a escuchar en la mañana. Romanos 8, versículos del 1 al 28. Gloria sea el nombre del Señor. Y dentro ya de la reflexión, vamos así a tocar un versículo del libro de Efesios, pero toda la reflexión va a ser en Romanos 8, versículos del 1 al 28. Cuando nosotros estamos estudiando este capítulo 8, vamos a ver que se nos presenta los medios por los cuales se nos asegura como creyentes la victoria espiritual. A través de los puntos aquí señalados por el apóstol Pablo, podemos ver a Dios y su Espíritu Santo trabajando en el progreso de la santificación del cristiano. El creyente en muchas ocasiones se percibe a sí mismo en una forma distorsionada y no como Dios lo ve. Pero cuando empezamos a leer este capítulo, nos vamos a encontrar cómo Dios me ve. Y dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la débil naturaleza, sino conforme al Espíritu. En tu versión probablemente dice que no andan conforme a la carne. La versión que yo estoy utilizando dice débil naturaleza, pero es lo mismo. Esto es la declaración de que el problema del pecado en nosotros los creyentes en Cristo ya ha tenido solución por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así es que Dios nos ve, reconciliados con Él y santos. Luego tenemos lo que podemos llamar el segundo punto, donde el apóstol Pablo establece cuál es el estado espiritual del creyente siendo ya reconciliados con Dios. Este creyente es un ser libre de la ley del pecado y de la muerte. Notemos que el apóstol Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo cual quiere decir que la lucha espiritual que sostiene el no creyente, el que está fuera de Cristo, termina en una derrota, porque éste todavía es esclavo de la ley del pecado. En cambio, para el creyente hay una victoria asegurada por medio de los méritos de nuestro Salvador y Señor. Pues tenemos también la ayuda del Espíritu Santo que da vida, así como Jesús fue levantado de entre los muertos como el vencedor de la muerte. El Espíritu Santo actúa en la vida interior del creyente. Los beneficios que vamos adquiriendo en ese trabajar del Espíritu Santo en nosotros nos pone en una posición de victoria. Aleluya. Al ponernos nosotros a considerar los beneficios adquiridos en Cristo, esto nos puede llevar a desear vivir una vida diferente. Se nos ha rescatado de una manera vana de vivir y estamos purificados, o sea, perdonados por Dios. Ahora que estamos limpios de pecado, viene sobre nosotros esa acción del Espíritu Santo para continuar el proceso de lo que se llama la santificación. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dando como resultado lo que se expresa en el versículo 11 de este capítulo 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en vosotros. O sea, aquí se nos está afirmando que tenemos al Consolador, al guía y al ayudador para esa victoria que el Señor ha ganado allí en la cruz del Calvario por su sacrificio para nosotros. El Espíritu Santo es la parte indispensable, escucha bien, para tener una vida espiritual victoriosa. Por eso es que nosotros los creyentes decimos, estoy en victoria en Cristo, porque la victoria no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Este Espíritu Santo nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando quiere venir el temor o la incredulidad de cómo hemos sido perdonados del pecado, viene el Espíritu Santo en nuestro auxilio a confirmarnos que somos hijos de Dios por adopción. Y tenemos el privilegio de decirle a ese Padre Celestial, Abba, Padre. ¿Y qué quiere decir esta expresión? Es la expresión que un niño de Israel le dice a su padre y quiere decir papito. O sea que el Espíritu nos lleva a decir papito con reverencia, con amor, porque Dios nos ha dado un regalo precioso. Aleluya, en Cristo. No hay creyente en Cristo que no tenga el Espíritu Santo, pues es mediante la acción de éste que somos capacitados para ser fieles creyentes en la fe de Jesucristo. Él es quien nos da el poder y la capacidad para agradar a Dios en nuestro diario vivir, haciendo morir aquellas conductas pecaminosas que quieren llevarnos a actuar en contra de la vida en Cristo, de tal modo que aún al experimentar momentos difíciles en nuestro caminar diario como creyentes y discípulos de Cristo, podemos ver la gracia de Dios que sigue actuando sobre nosotros en nuestra debilidad. La vida del creyente es un peregrinar por este mundo. Y cuando nosotros vemos los versículos 22 al 24, nos trae cómo se siente la creación. La palabra de Dios dice que la creación está en esclavitud de corrupción y gime esperando su restauración. Nosotros los creyentes tenemos las primicias del Espíritu que ya hemos señalado, pero también gemimos esperando la completa redención que será realizada cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Quiero explicarte esto que nosotros estamos diciendo con la expresión redención completa. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero tenemos todavía esta naturaleza, esta carne que tiene una tendencia hacia el pecado, pero esto no va a ser así para siempre. Hay una promesa de que seremos revestidos de inmortalidad, de incorrupción. Entonces, debemos concluir ante esto que el creyente en su gemir se encuentra en armonía con la creación. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículos 2 nos dice, y por esto también gemimos, mientras vivimos en esta casa natural, o sea, el cuerpo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque la carne no hereda lo celestial como carne, sino como inmortalidad, como fue Cristo. Cristo se levantó de la muerte con un cuerpo glorificado, y esa también es nuestra herencia, que seremos transformados
Nosotros estamos en un cuerpo sujeto a la debilidad y es el Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora nos encontramos esperando el cumplimiento de nuestra esperanza, ya que esperamos la adopción de nuestros cuerpos que serán revestidos de eterna inmortalidad. Lo hermoso de este gemir es que no estamos solos. Dios sabe por qué su Espíritu, que escudriña nuestros corazones, se ha unido a nosotros a interceder por los santos, como nos dice la Escritura. Aleluya. A veces cuando estamos en una situación muy difícil, en la que no sabemos siquiera cómo debemos orar, ni cómo pedir, viene el Espíritu de Dios en nuestro auxilio. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo ha venido a nuestro auxilio? Porque podemos sentir cómo se hace una intercesión con gemidos que no puede uno pronunciar ni una palabra, solo llorar delante de la presencia del Señor. El Espíritu de Dios ahí está intercediendo por nosotros, según es la voluntad de Dios para nuestra vida. De modo que nos levantamos luego de este momento de comunión especial con Dios, con una paz en nuestro interior, porque el mismo Espíritu la ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios desea y anhela que nosotros vivamos en paz. Anhela traernos ánimo, nuevas fuerzas, pero para obtener todas estas cosas necesitamos buscar su presencia y aprender a escuchar su voz. Hoy decimos y escuchamos, ¿verdad?, mucha gente decir que estamos manejando una crisis. Ahora consideremos el texto que utilizamos como texto base, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa que todas las cosas ayudan a bien? Las Escrituras no niegan la presencia del sufrimiento. Al contrario, hay un reconocimiento de la presencia de este, especialmente en la vida de aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, o, como diríamos, de acuerdo a su soberanía. Entonces, ¿qué es la soberanía divina? Esta es la capacidad de Dios poner en práctica su santa voluntad o supremacía. Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este texto lo puedes encontrar en Efesios 1:11. Actualmente nos hallamos en un momento de crisis mundial e individual a causa de la pandemia del COVID-19. Sus efectos nefastos se han dejado sentir en todos los niveles de la sociedad, afectando el área política, económica y de la salud, entre otras, impactando fuertemente las relaciones sociales y otras áreas de la vida cotidiana. Han muerto muchas personas de todas las edades y sexo, niveles económicos y sociales, incluyendo hermanos en la fe, quienes eran fieles creyentes en el Señor. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos ver esta crisis bajo la consideración de que es la voluntad de Dios que la vivamos? Tenemos que su palabra nos dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo primero que debemos de tener presente es que a Dios esta situación del COVID-19 no lo tomó por sorpresa. Tal vez nos tomó por sorpresa
a nosotros, pero no a Él, porque Dios es soberano y omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que sucede bajo el sol lo sorprende o le es nuevo. Él tiene el control de lo que está sucediendo en el mundo entero, en nuestra isla, en nuestra casa, también en nuestra situación personal. Por lo cual debemos confiar siempre en que si permite Él algo en nuestra vida, sea bueno o malo, fácil o difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superar la situación. Cuando la palabra de Dios dice que permite que todas las cosas ayuden a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta declaración puede ser difícil de entender porque implica que todas las experiencias que tú y yo vivimos, especialmente la de crisis en la vida, van a ser bajo la meta de que me ayuden a bien. Tengamos presente de que nada ocurre sin el permiso de Dios. Y un ejemplo de esto es Job. Dios no se goza del sufrimiento humano. Al contrario, en medio de este se compadece de nosotros, porque Él es nuestro Padre celestial y quiere darle lo mejor a sus hijos. Hay que aceptar que no todo resulta bueno en sí mismo. Sin embargo, Dios en su soberanía ha decidido usar todas las cosas como instrumentos. ¿O escuchaste bien? Dios usa todas las cosas en tu vida y en la mía como instrumentos para nuestro crecimiento, fortalecimiento y beneficio. Esto hay que aceptarlo por fe. Por medio de estas crisis, a menudo, los creyentes en Cristo, como sus discípulos, son probados, cambiados, fortalecidos o purificados. Vamos descubriendo a través de la misma, ante nuestros ojos o entendimiento, cuáles son aquellas áreas que deben ser cambiadas o transformadas por el Espíritu Santo dentro de nuestro ser interior. Estas están ahí, pero no las podremos ver o notar sino bajo el lente de la crisis. Ahí es cuando nos damos cuenta, porque empezamos a evaluar, empezamos a reflexionar y empezamos a buscar respuesta. Y la mejor respuesta se halla en la presencia del Señor. Cuando nos encontramos en situaciones de aflicción, tensión, temor y angustia, a veces la tendencia de algunos es a pensar que estamos desamparados del cuidado del Señor. Estos se sienten como los discípulos cuando estaban atravesando una tormenta en medio de la mar. Jesús los había invitado, ¿verdad?, a pasar al otro lado. Pero en medio de la situación pasó el evento de la tormenta. Esa es una. Hubo otro momento, porque ellos pasaron varias tormentas. Hubo otro momento en que Jesús estaba con ellos en la barca cuando se desató la tormenta. Y mientras ellos, los discípulos, que entre ellos habían 4 pescadores, se hallaban batallando con los efectos del mar embravecido y los vientos fuertes, Jesús, por el contrario, se hallaba durmiendo tranquilamente en la popa de la embarcación. Hasta Jesús llegaron ellos para despertarle y decirle en tono de queja: ¿no tienes cuidado de nosotros? Esto tú lo puedes encontrar y leerlo con mucha calma en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Esto fue como decirle al Señor: ¿no te importa lo que nos está pasando? ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos dicho así? Al Señor le importará lo que me está pasando. Estamos a punto de morir. Eso fue lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Y tú estás aquí tranquilamente durmiendo.
Sus palabras fueron motivados, hermanos, por la desesperanza. Ya habían perdido la esperanza de salvarse y creían que iban a morir allí en medio de la mar. Les ocurrió entonces la crisis de fe y sus reacciones indicaron que no estaban viendo a Jesús como Jesús es, con su poder y autoridad sobre todas las cosas. Su fe estaba en ese momento siendo probada en lo que para ellos era lo cotidiano. Recuerden que les dije que entre los 12 habían 4 que eran pescadores y conocían bien lo que era lidiar con una tormenta en medio de la mar. La respuesta de Jesús al reclamo de sus discípulos fue: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! Recordemos que ellos ya habían tenido vivencias donde la manifestación del poder de Dios se había hecho evidente en los diferentes milagros. Pero cuando vivieron ellos su propia crisis, su fe era débil para los desafíos que se le estaban presentando a través de la tormenta. Y Dios quiere que nuestra fe sea fuerte para los desafíos que vamos a estar enfrentando a lo largo de nuestra vida como creyentes. Por eso es que las cosas ayudan a bien, porque Dios no nos quiere ver fracasados en medio de nuestro caminar con Él. Dios nos quiere ver caminando firmemente hacia la meta de la iglesia de Dios, de encontrarnos con Él algún día. Aleluya. Nosotros sabemos que el COVID está haciendo su manifestación. No sabemos cuándo terminará esto. Lo que sí debemos de tener seguro es que, así como tuvo una fecha de comienzo, ya tiene una fecha de final, según el conocimiento soberano de Dios. También creemos que Dios está preparando a su iglesia para algo, aleluya, grande, de demostración de su poder y de su autoridad en medio de las circunstancias adversas. Estamos todos, y yo espero que tú también estés, esperando. Estamos en espera de la total redención de nuestros cuerpos. Cristo viene pronto, aleluya. No existe plaga ni plan satánico que pueda impedir que nuestro Señor venga a recoger su iglesia. Nuestra convicción es que si nos mantenemos mirando a Cristo, al blanco de la soberana vocación, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Para concluir, podemos contar con la presencia de Dios aun cuando no veamos una solución clara y cercana al problema de salud, al problema económico, al problema social, a la situación emocional o a la situación espiritual. Sin embargo, en medio de todo esto, de toda situación de crisis, no debemos quedarnos paralizados. No debemos estar como estuvo Moisés frente al mar y detrás tenía la persecución del faraón. Cuando fue delante del Señor, el Señor lo que le dijo a Moisés es: dile a mi pueblo que marche. Aleluya. Y el milagro que se dio allí de la división del Mar Rojo fortaleció la fe de aquel pueblo. Nosotros, a través del estudio de las Escrituras,
vamos a lograr fortalecer nuestra fe. A través de la oración vamos a aprender a descargar nuestro corazón, nuestra alma, delante de la presencia del Señor, para que nuestra mente pueda ser renovada y podamos ver no derrota, sino el olor de la victoria llegando a nuestro ser, tal esperanzado que esto tendrá un fin y nuestras fuerzas espirituales se van a ir aumentando. Vamos a lograrlo, todos unidos, sí, pero unidos bajo una misma fe, bajo una misma esperanza, bajo un mismo Dios, porque nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta solo en Dios y en su bondad en medio de esta crisis y de toda circunstancia difícil, porque no es lo que yo quiera hacer por mi propia capacidad lo que va a darme la victoria, sino el poderme agarrar del Señor de su mano para caminar como Él me enseñe, porque Él es fiel y su amor es inmensurable. Dios es cumplidor de sus promesas. Él es el que nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero también eso tiene otra parte que dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador y Libertador, que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, porque nos ha prometido vida eterna, aleluya. Este es el anuncio de esperanza que debemos como iglesia llevar a otros, compartirlo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca y tenemos todavía el día claro para poder trabajar, porque llegará la noche donde no se podrá trabajar. Está cerca la llegada de la liberación de toda amenaza a la raza humana. Tu promesa y la mía es en un evangelio de esperanza, porque el que cree en Él no será avergonzado. Aleluya. Tenemos una promesa de vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. Así que te invito a que te mantengas viviendo bajo la soberanía de Dios. Dios te bendiga. Te invito ahora a una oración final. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque me permitiste dirigirme a nuestros amigos y hermanos, Señor, a través de tu palabra. Que esta palabra cale hondo en todo corazón oyente y la podamos creer y la podamos tomar como para nosotros. Nuestra es tu palabra, es tu voz hablando a nuestra alma, a nuestro interior, a nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos que tú des, aleluya, esperanza a aquel que se pueda sentir demasiado afectado emocional o espiritualmente por lo que está pasando a su alrededor, Señor. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que marchamos hacia adelante, porque al marchar con fe, tú abrirás camino, tú abrirás, aleluya, y se dividirá el mar. Tú trazarás por el desierto, aleluya, un camino para seguir hacia adelante, porque tenemos un destino y es estar contigo para siempre. Y eso se va a cumplir. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te doy las gracias por estar con nosotros y será hacia una próxima ocasión.
Dios te bendiga. Aleluya.